Bueno, a partir de las 2 de la tarde comienza una jornada que seguramente será maratónica en el Senado de la Nación. Exactamente, la ley de alquileres que se empieza Sí. a debatir y que ya viene hace mucho tiempo, ¿no? Preocupando y generando muchas expectativas al sector inmobiliario. Además, el impuesto a las ganancias y probablemente se designen funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Este paquete de leyes se va a tratar en el Senado y lo vamos a saludar al senador nacional por Chaco, Víctor Zimmerman. Buen día, senador de Norte Grande Federal, Natalí Guillermo, los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por su tiempo, senador. Por Bueno, favor. jornada importante, ¿no? Hoy ley de alquileres y lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias, dos temas que van a impactar de lleno, sin dudas, lo que decidan ustedes hoy en la vida cotidiana de los argentinos. Sí, la verdad que son temas trascendentes, porque, bueno, ya trabajando hace bastante tiempo en el caso de alquileres en ambas cámaras. En el Senado tuvimos la visita de representantes de propietarios, de inquilinos, de desarrolladores inmobiliarios, y es un tema que preocupa, porque la actual ley de alquileres perjudica tanto a propietarios como a inquilinos. Porque en realidad el gran problema que tiene hoy alquilar en la Argentina no es la ley en sí, es la inflación, es el cepo al dólar. Entonces no se puede vía una ley de alquileres resolver el problema económico del país. Este es el problema. Y entonces, bueno, estuvo mucho tiempo debatiéndose en diputado, hubo una demora importante. Nosotros recibimos al representante de todo el país. ¿Qué nos pidieron durante todo en las visitas que hicieron los que nos visitaron acá en el Senado en las distintas comisiones? Que le demos celeridad y certidumbre. Celeridad es que sancionemos una ley posible, que es la que tiene media sanción en diputados, porque hay muchos contratos pendientes de firmas, para que si nosotros, porque si nosotros modificamos la ley tiene que volver a diputados, y volviendo a diputados sabemos que eso demora, y entonces de alguna manera dilata. Y bueno, entonces acá ahora nosotros desde Juntos por el Cambio sostenemos las modificaciones que vienen en la media sanción de diputados, que es acortar los plazos. La ley actual fija 3 años de contrato, se actualiza una vez por año. La modificación lo que hace es bajar el tiempo del contrato a 2 años y establece un índice diferente que tienen que elegir las partes para la actualización, y la actualización es cada 4 meses. Y después tiene otras cuestiones que tienen que ver con alquileres, con la posibilidad de pagar meses anticipados, y algunas cuestiones que tienen que ver con incentivos fiscales. Estos serían, en principio, los principales temas que están en la media sanción. Ahora, yo quiero explicar para que la gente lo entienda qué pasa actualmente en el mercado inmobiliario. Si vos sos dueño de un departamento determinado, Sí. y vos tenés que firmar contrato por 3 años, y la actualización una vez al año, entonces vos te ponés a calcular cuánto sería la inflación del futura, y entonces le empezás a agregar y agregar y agregar un poco más, siempre por las dudas, porque bueno, con la inflación que tenemos en estos tiempos no sabemos exactamente qué va a pasar el mes que viene. Y entonces esto hace que tenga un monto muy alto al comienzo. Con la inflación galopante que tenemos, cuando cobras el quinto o sexto mes del alquiler ya no te alcanza ni para el mantenimiento de tu edificio o para mantener solamente una parte. Eso es de parte del propietario. Y de parte del inquilino, que tiene que entrar con un medio de depósito, y que tiene que pagar comisión y que tiene que buscar garantes. Se le va casi el 70, el 80 o el 100% de sus ingresos para poder alquilar. Y entonces este es el problema. Ahora, ¿es el problema del mercado inmobiliario? Sí, en algunas provincias habrá más o menor desarrollo inmobiliario, más desarrollo desde el punto de vista de lo que significa producción de vivienda, pero el gran problema, insisto, es el problema de la inflación. Y bueno, este es el problema que tenemos, así que nosotros vamos Claro. a sostener el pedido que nos hicieron la mayoría de los que vinieron a visitarnos, de mantener la media sanción de diputados para darle celeridad, y en el futuro habrá que, establecer un plan macroeconómico para la estabilización económica de la Argentina, y eso también va a resolver sin duda el mercado inmobiliario. Bueno, la cuestión de la inflación lamentablemente no se puede regular por ley, ¿no? Entonces es donde Exactamente. se genera allí el conflicto. ¿Cómo están con los números, senadores? ¿Es posible que esto finalmente quede aprobado hoy?
Mira, en el Senado la mayoría lo tiene el oficialismo. Así que bueno, en estos temas fue un debate muy interesante, con posiciones de senadores inclusive muy interesantes durante la visita de los panelistas y de los invitados, pero finalmente sacaron un dictamen de modificación de la media sanción que viene del diputado del oficialismo. Bueno, habrá que ver qué pasa hoy en el recinto. Claro. Nosotros no tenemos los números, la mayoría ajustada la tiene el oficialismo, pero bueno, este es el juego de la democracia, hay que aceptarse por eso, porque son los que fueron votados para gobernar. El presidente se llama Alberto Fernández, y el oficialismo, bueno, recibió el acompañamiento de la ciudadanía para gobernar. Y entonces yo, en estos temas me parece que es muy importante que lo hayamos trabajado en comisión, es muy importante que ahora vayamos a la sesión y ahí se debate, y después finalmente los gobiernos democráticos se imponen las mayorías, y obviamente nosotros que somos opositores, en este caso propositivo, pero opositores, bueno, si no tendremos el número se aprobará el dictamen de la mayoría, pero nosotros queremos insistir en la línea que nos pidieron todos los que vinieron al Senado a explicar cuál es la situación de la ley de alquiler en el país. El otro tema tiene que ver con la modificación al impuesto a las ganancias. Allí ustedes, como bloque no opositor, han planteado la oposición a esto que plantean desde el Ejecutivo. Pero más que como bloque de oposición, como un senador que tiene la obligación de cuidar los intereses de su provincia ante el gobierno federal. Y yo no lo hice siempre. Cuando el gobernador Capitaní convocó al Grupo Chaco para defender las obras del presupuesto nacional, yo fui el primero que estuve sentado en casa de gobierno. Y después fui uno de los que fundamenté el presupuesto y voté las obras públicas para Chaco y los programas para Chaco. Y en este caso, esta medida unilateral anunciada por el ministro de Economía, candidato a presidente, que además después reconoce en Salta que es necesario compensar a las provincias, al Chaco el año que viene, porque nosotros estamos tratando el presupuesto de ganancia que tiene vigencia a partir del 1 de enero del año que viene. Según la OPC, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, son números oficiales, Chaco pierde 82.000 millones de pesos el año que viene solo en ganancias. Estos son casi 3 masas salariales. ¿Y por qué pierde? Porque se aumenta el mínimo no imponible y van a dejar de pagar la gente que gana hasta 1.770.000 pesos. Entonces yo la pregunta que hago es la siguiente. Tomaron una decisión unilateral, perjudican a la coparticipación de las provincias. ¿Cuántas personas en el Chaco ganan 1.770.000? Muy poco. Yo entiendo que ideológicamente es un reclamo de los trabajadores que quieren tener plata en el bolsillo con una inflación galopante, lo entiendo permanentemente. Y obviamente lo comprendo. Ahora, si nosotros tenemos un sueldo promedio de un docente de escuela secundaria y del Colegio Nacional con 33 horas cátedra que gana 370.000 pesos, y si tenemos que el sueldo promedio del municipio de Resistencia es 385.000 pesos, y el sueldo promedio en todas las provincias del norte anda por ahí, nosotros no vamos a tener prácticamente beneficiarios. ¿Por qué tenemos que financiar las provincias de menor de sueldo promedio, las más desfavorecidas, a las provincias que tienen sueldos altos como las petroleras, por ejemplo? Que nos compensen, que hagan un fondo compensador, que si esa medida la quieren llevar adelante, que lo hicieron en forma unilateral, que las compensen. ¿Hay antecedentes? Sí hay antecedentes. Pacto fiscal del 2018, pacto fiscal del 2019, donde de alguna manera se cambiaron la base de distribución de los tributos y se generaron transferencias a las provincias. Entonces, esta es mi pelea. Es defender a mi provincia, es defender al Chaco. Y esto además fue reconocido ahora por el ministro de Economía, candidato a presidente en Salta, cuando se reunió con los gobernadores del norte, y dice que bueno, que va a mandar una adenda. Ahora, ¿por qué no paramos la sanción de la ley y esperamos que venga la adenda y hacemos las cosas como corresponde? ¿Qué va a pasar el 22 de octubre si Massa no entra a la segunda vuelta? ¿Va a aparecer la adenda? Y esto se va a empezar a aplicar en enero del año que viene. Y la pérdida de recursos que va a tener las provincias ahora en el mes de octubre, noviembre y diciembre que sacaron por decreto. Esta es la discusión de fondo. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que hacer una discusión integral del régimen fiscal, de que hay que hacer una discusión integral con respecto a la reducción del gasto,
porque obviamente esto se va a financiar seguramente con emisión monetaria, porque dicen que van a financiar con el impuesto país. El impuesto país tiene afectación específica, va a la ANSES y va a la vivienda social. Le van a sacar a los pobres de la vivienda social para financiar otras partidas de gasto como consecuencia de que no le cobras impuestos al que gana 1.170.000 pesos todos los meses. Claro. Esta es la discusión de fondo, la situación económica y social de la Argentina. No es una cuestión de no querer ponerle plata en el bolsillo a la gente, que el salario deje de pagar ganancias. De esto se trata. Bueno, esta es mi discusión racional, lo dije en la comisión, he presentado cuando el ministro más anuncia, antes que mande el proyecto a diputados, nosotros junto a 27 senadores presentamos un proyecto de resolución de mi autoría convocándolo al ministro que venga a explicarnos a ver cómo instrumentábamos esta medida hacia adelante. No vino nadie. En las comisiones le pedí que vengan los gobernadores a ver qué piensan los gobernadores. Sí. Sería muy importante que vayan los gobernadores y sobre todo el gobernador Capitaní, que conoce mucho de esto y sabe de lo que significa depender de las obras y del financiamiento nacional, nuestra provincia. Formosa, le pregunté al senador Mayán qué opinaba su gobernador Gildo Frank, que dice tener cuentas equilibradas. Bueno, en ese debate estamos, así que seguramente va a seguir el debate hoy en el recinto. Es así. Senador, la última pregunta. Bueno, ya le voy a preguntar el tema del quórum. No sé, ¿ustedes van a dar quórum para la sesión o van a esperar que el oficialismo lo logre? No, el oficialismo, porque obviamente de vuelta ellos insisten con el tema de la jueza Figueroa. Ajá, esa era mi próxima pregunta, sí. Y es un tema terminado para nosotros. Nosotros cuando tenemos algún problema, o si vos tenés algún problema, yo qué hacemos, vamos a la justicia. Sí. La cabeza de la justicia, la Corte Suprema, ya dictaminó sobre la jueza Figueroa. Le contamos, perdón senador, le contamos a la gente el pliego de la doctora Figueroa, una jueza que ha cumplido 70 años, que la Corte le dijo, señora jueza, usted no puede seguir siendo jueza porque se tiene que jubilar. Bueno, el Senado, impulsado por la presidenta del Senado, la doctora Kirchner, pretende darle un aval para que continúe en el cargo la doctora Figueroa. Esto se va a debatir, o por lo menos el oficialismo lo quiere debatir hoy. Sí, lo pusieron en el orden del día de la sesión, sin debate previo, sin convocatoria a labor parlamentaria, como cualquier congreso funciona en cualquier parte del mundo. ¿Qué es la labor parlamentaria? Antes del armado de los temas de la sesión se convocan los presidentes de los bloques y del interbloque y se dice, bueno, mira, a mí me interesa esto, a mí me interesa lo otro. Y por supuesto que el oficialismo tiene la posibilidad de poner los temas que le interesa y nosotros tratar de poner los nuestros. Y después, bueno, los votos son los que mandan. Bueno, estas cosas no pasan en el Senado hace mucho tiempo. Imponen temas, te obligan a que vayas, porque entonces ponen los temas que le interesan. Los primeros temas que se tratan hoy en la sesión son la de la ley de convenio, la designación de jueces para de alguna manera colonizar la justicia. Y obviamente lo de la jueza Figueroa. Bueno, estas son las cosas, las señales malas que damos en la Argentina. Después nos preguntamos por qué no vienen los inversores, ¿por qué no creen no nos creen a los argentinos? ¿Por qué no generamos confianza? Porque de última, la cuestión de la política económica y social, el principal tema tiene que ver con generar confianza y previsibilidad. Claro. Bueno, esto viene pasando hace bastante tiempo. Se fracasaron con 2 sesiones especiales anteriores con respecto a la jueza Figueroa cuando todavía no cumplía años, y los propios quisieron ir. Y ahora insisten con esta cuestión una vez que la Corte ya se manifestó al respecto. Para nosotros es un tema terminado. El tema de la jueza Figueroa es un tema terminado. Gracias, senador. Muy amable y gracias por su tiempo. Al contrario, es un gusto. Gran abrazo y a disposición. Gracias. Que tenga buen día. El senador nacional por Chaco, Víctor Zimmerman, hablando sobre esta sesión clave hoy en el Senado de la Nación. 3 temas muy importantes que 2 de ellos van a afectar directamente a la realidad de muchas familias, el impuesto a las ganancias y la ley de alquileres, un tema que viene debatiéndose hace tiempo. Hoy puede llegar a aprobarse alguna que otra modificación, así que vamos a estar muy atentos y también puede convertirse en ley, con todo lo que eso significa para tantos inquilinos a lo largo y ancho del país y tantos propietarios, naturalmente. Y lo de la jueza Figueroa, tema polémico si los hay, que involucra directamente a Cristina Fernández de Kirchner, habida y teniendo en cuenta que la doctora Figueroa, en caso de permanecer en el cargo, como lo impulsa el oficialismo, tiene en sus manos
causas que involucran a la vicepresidenta de la Nación.